Hola, hola, ¿cómo están? Como siempre, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es la obsesión. Este concepto lo tenemos muy presente nosotros los usuarios, porque es una parte importante en el proceso de rehabilitación. Esta obsesión tenemos que tener muy presente qué es la obsesión para poder trabajar con ella. Ok, ahora bien, partiendo de este orden de ideas, ¿qué es la obsesión? La obsesión es una idea fija en la mente. Es una dinámica de pensamiento en la que la mente de la persona se aferra a esa idea. Esas ideas son asociadas, una persona normal, o sea, una persona que no consume, que no es dependiente. Esas ideas son asociadas a un evento o a una situación o a un suceso que supone preocupación. Y precisamente esta situación genera sentimientos. ¿Y qué tipo de sentimientos genera precisamente esta idea fija en la mente o esta obsesión? Y normalmente son temor o angustia. No así en nosotros los usuarios. Cuando uno está consumiendo, pues nuestro cerebro se vuelve un cerebro adicto y se maneja a través de la recompensa. Es decir, por mucho que yo pueda estar consciente de que el consumo me está haciendo daño física, mental y espiritualmente, mi cerebro me pide la sustancia. A mi cerebro no le importa si ese dinero que voy a utilizar para comprar mi dosis pudo haberse utilizado para comprar comida o para pagar la renta. El cerebro quiere satisfacer precisamente esa necesidad adictiva y pide precisamente esa sustancia. Entonces, no hay una diferencia entre tu cerebro adicto como tal, no identifica precisamente. Lo único que quiere el cerebro adicto es tener esa recompensa. Así es como nos manejamos nosotros los usuarios. Entonces, esa obsesión que nos embarga es cuando tú ya llevas mucho tiempo consumiendo, así yo mucho tiempo consumiendo, lo que va a pasar es que esa preocupación que nos habla la obsesión de una persona normal y que genera sentimientos de temor o de angustia, para nosotros es un placer. O sea, lo que va a generar precisamente esa obsesión, ese sentimiento a través de esa idea fija, porque nuestra idea fija normalmente los usuarios con esa obsesión es placer, porque en un principio es placentero. No puedo mentir que el consumo en un principio es placentero cuando de alguna forma hay un control. Es placentero porque es una fuga de tu realidad. Entonces, esa parte se guarda en la memoria emocional del usuario. Entonces el usuario, cuando llega a esa obsesión, lo que piensa precisamente son en esos buenos momentos. No piensa en angustia, no piensa en temor, piensa en lo agradable que es que esa sustancia ingrese al organismo, al cerebro. Es lo que pide el cerebro, que se satisfaga de esa manera. Entonces, en la obsesión, en nuestro caso, cuando tú tienes la obsesión, esa idea fija en la mente de consumir, lo que te va a producir esa obsesión son sentimientos placenteros de felicidad. Entonces esperamos esos sentimientos placenteros. Muy bien. Ahora, para que un pensamiento pueda ser considerado como obsesivo, debe cumplir ciertas características. Y dos características muy importantes para que el pensamiento sea obsesivo es que deben ser repetitivas estas ideas y deben ser recurrentes. Es decir, que aparezcan constantemente en la mente de la persona.
y deben de surgir de manera involuntaria y ser incontrolables. Esto es muy importante porque los especialistas nos hablan precisamente de que la obsesión es incontrolable, es repetitiva, es recurrente y sobre todo es involuntaria. Y es involuntaria porque precisamente el hecho de que sea de esta manera es a través de lo que les comento. El cerebro no le interesa lo que vas a hacer o vas a dejar de hacer con tal de generar precisamente ese placer en el cerebro y conseguir la dosis. A él no le interesa eso. Porque ya es una conducta aprendida, es repetitiva, todo el tiempo estamos repitiéndola y consumiendo y el cerebro está acostumbrado a recibir precisamente esa recompensa. Entonces llega un momento en el que ya el usuario, o muchas veces a mí me sucedió, que ya no hay otra cosa en mi mente. No hay familia, no hay trabajo, no hay diversión, no hay nada más que el consumo. Entonces estoy constantemente pensando en el consumo, en el consumo, y se llega a una forma muy específica en la que un recuerdo, un lugar, cualquier situación nuevamente me desata la obsesión y ya se vuelve de forma involuntaria. Yo ya no deseo tener esa obsesión y automáticamente llega. Y es incontrolable porque el cerebro adicto como tal, pues lo único que requiere es el consumo y yo no puedo controlar esa parte. De hecho, no nada más los especialistas manejan esta información, también hay opiniones acerca de esta obsesión y el programa de recuperación, de casas de recuperación, maneja también precisamente esta obsesión y dice que esta obsesión es el hecho de consumir de forma tan destructiva que nosotros como tal, nosotros los usuarios, no podemos evitar esa obsesión, solamente algo superior a nosotros. Y muchas veces para el usuario es difícil entenderlo, ¿no? Porque nos sentimos el dios de nuestro propio universo. Entonces, esta obsesión de la que les hablo en cuanto a nosotros los usuarios, los programas de autoayuda lo manejan como, y ponen un ejemplo, ¿no? muy claro. Dicen que la obsesión se disfraza de una y mil maneras. Muchas veces, estando dentro de un proceso de recuperación, esa obsesión puede disfrazarse de la forma más sutil, a través de extrañar a tu familia, ¿no? El que le dice que quiero trabajar, el que ya me nació responsable, el que ahora se voy a cambiar. Y muchas veces es tu deseo de consumir, pero esa obsesión por consumir se disfraza de la manera en que a ti te puede manejar tu mente. Porque si automáticamente tus pensamientos, si esa obsesión va directamente al de que quiero consumir y tú estás dentro de un programa de recuperación, pues va a ser difícil que tú puedas hacerlo. Pero ¿qué tal si tu mente lo maneja de la manera en la que, pues bueno, esa obsesión se disfraza en el que extrañas a tu familia? Y tú crees que extrañas a tu familia, tú crees que en ese momento necesitas a tu familia, siendo que no es así. Pero esa obsesión se disfraza de tal forma. ¿Por qué? Porque tu cerebro adicto lo que busca es tener esa recompensa. A él no le interesa dónde estés o cómo estés o con quién estés o qué estés pensando. Él solamente quiere recibir esa recompensa. Entonces, esa obsesión se vuelve precisamente la literatura lo maneja como un salteador rapaz. ¿Y qué es un salteador rapaz? Un salteador rapaz es como un ladrón. Es como un ladrón que te despoja. En este caso te despoja te despoja de las facultades de tu voluntad para resistir a sus demandas. Entonces,
cuando llega la obsesión a tu mente, cuando llega esa idea fija del consumo, pues es como un ladrón, ¿no? Si tenías de alguna manera alguna facultad de tu voluntad para resistir, pues desaparecen. ¿Por qué? Porque entre tu cerebro adicto, entre la obsesión y todo ese tipo de cosas, pues dejas de ser aquella persona que fuiste. Entonces te vuelves un guiñapo, te vuelves un títere precisamente de esa obsesión, y esa obsesión nuevamente te llega a consumir. Entonces es muy importante que nosotros nos demos cuenta que esa obsesión es incontrolable, que esa obsesión es involuntaria, que es repetitiva y recurrente. Y yo les puedo compartir que a mí me ha servido mucho trabajar con esa obsesión, con ese salteador rapaz. Como todo usuario tenemos recuerdos sobre el consumo. Normalmente el cerebro no va a recordar las cosas negativas. El cerebro del usuario va a recordar las cosas positivas, lo que va a generar la obsesión. Pero cuando llega precisamente ese recuerdo positivo a mi mente, pues yo lo que tengo que hacer es negarme a ese recuerdo. ¿Por qué? Porque sabemos que el pensamiento genera un sentimiento y el sentimiento genera una acción como tal. Entonces, si yo evito desde un principio tener un pensamiento de consumo, pues no voy a llegar a tener una obsesión. Es como una bolita de nieve muy pequeña, ¿no? Llega la idea del consumo, recuerdas esa emoción, ese sentimiento positivo, agradable del consumo, y si yo permito en ese momento y digo, pues bueno, sí, consumí ese día en el antro y me agradó, y de ahí me fui con unas chicas y todo. Entonces, si yo empiezo a darle cavidad precisamente a esa idea, pues voy a terminar con una obsesión, porque va a pasar del pensamiento al sentimiento. Empiezo a sentir, empiezo a recordar, empiezo a tener nuevamente estas manos sudorosas, todas esas sensaciones que me generan el saber que voy a consumir. Entonces, si yo evito desde un principio que esa bola de nieve vaya creciendo a través de que yo permito a mi mente pensar ese tipo de situaciones, y es difícil, claro que es difícil, porque son situaciones agradables para el cerebro. Entonces, desde un principio tenemos que cortarlo. Tenemos que cortar ese pensamiento de consumo y evitar. Y así es como empezamos a trabajar. Llega el pensamiento y hago otra cosa, o pienso en otra cosa, o simplemente lo rechazo. Debo evitar darle cavidad a ese pensamiento para que la obsesión llegue, porque es muy cierto, es muy, muy cierto que verdaderamente la obsesión es incontrolable. O sea, no hay poder humano que te arranque esa obsesión. Y muchas veces sabemos qué hacer para poder evitar esa obsesión, pero no lo deseamos. Así es de sencillo. No deseamos evitar esa obsesión porque es más agradable sucumbir precisamente a ese placer. Porque una de las características, como le hemos comentado, es que no podemos aplazar las satisfacciones. Los usuarios estamos acostumbrados, en cuanto necesitamos eso, consumir y consumir y consumir. Entonces, hay que tomar en cuenta esta parte de la obsesión, porque de ahí puede generar nuevamente una recaída o un consumo. Espero que esta información les haya sido de utilidad. Si fue así, por favor, compartan. Muchas gracias.